Bueno, entonces comienzo a contarle. Entonces, si quieres averiguar un poco sobre el M19, el M19 no nace en Siloé, nace entre Yumbo, La Costa y Bogotá. Pero realmente son sindicatos y son algunos miembros de las FARC que toman la decisión de venirse del monte y tomar la guerra o hacer la guerra en las zonas urbanas. Y nacen de una cosa muy chistosa, y es el nombre nace del robo de las elecciones en 1970, unas elecciones que le roban al dictador colombiano Rojas Pinilla, el coronel o después general Rojas Pinilla, y le pusieron el nombre M19 porque esas elecciones se las robaron el 19 de abril de 1970 al señor Rojas Pinilla. Quedó el señor Bizar Pastrana de presidente, y de ahí surge el nombre del M19, pero la insurgencia realmente nace de las filas, fundamentalmente de las FARC y con algunos sindicatos. Es una guerrilla más de centro, no era una guerrilla muy maoísta, ni muy leninista, ni muy marxista, y así lo llegan en 1980. Este documento, que es la primera página del Espectador de ¿qué año? Enero de 1974, enero 19 de 1974, y es cuando realmente el grupo guerrillero se da a conocer con la toma de el Consejo de Bogotá y la recuperación de la espada de Simón Bolívar en la Quinta Alejandrina. Ahí ya realmente comienza el M19 a surgir en el país y hace muchas operaciones, ¿cierto? Tiene muchos simpatizantes, no tiene muchos hombres enfusilados, pero sí tiene realmente gente que los apoya, gente de clase media, inclusive empresarios. Y ellos comenzaron, antes de ese 19, comenzaron en los primeros días de enero de ese año a publicitar con estos documentos que son de periódicos, donde decían: parásitos, gusanos, esperen; decaimiento, falta de memoria, esperen; falta de energía, inactividad, esperen; ya viene, ya va llegando, ya llega; parásitos, gusanos, esperen, ya llega, viene. Y con esos anuncios en todos los periódicos del país, la gente creía que era un insecticida. Y resulta que cuando llegó ese día, fue que llegó el M19 y era un grupo insurgente. Entonces, fundamentalmente, esa es la historia del M19 a título nacional, global. En Siloé llegan en 1980 y se toman las lomas de Siloé con la intención de tomarse el cantón militar de Pichincha. Sostienen una guerra sostenida con el gobierno, y en 1985, el último día de noviembre y primeros días de diciembre, el gobierno colombiano, a través de la policía, el ejército, todas las fuerzas militares y el Departamento de Seguridad, que era el DAS, que es Inmigración Colombia, se toman a Siloé en la operación Navidad Limpia. Y la idea es sacar todos los milicianos. El señor comandante Afranio Parra dice que no van a combatir, pero como unos 15, 18 milicianos responden a las fuerzas militares, que eran unos 2.500 hombres. La revista Semana dice, en Guerra Total y Guerra Sucia, dice que eran 3.500 hombres de varios batallones que se tomaron Siloé. Aquí pueden ver fotografías donde están tomándose la loma con helicópteros, con tanquetas, y sobre todo amenazando a la comunidad que si no salen lo van a bombardear. Y fundamentalmente, ¿qué pasa? Que esos milicianos responden de alguna manera y se mueren algunos civiles, que lo vemos allá en esas cajas de maniquíes, inocentes en el cruce, y en el cruce de disparos, y también en ajusticiamientos fuera de la ley, fuera del marco legal. Realmente eso es lo que pasó en el M19. Aquí tenemos algunos recuerdos de los fusiles, de morteros, de pistolas, de revólveres derretidos en el proceso de paz en 1990, que se derritieron en la Cirúrgica Occidente, Sidó, donde la empresa del actual alcalde de la ciudad de Santiago de Cali. Ese más o menos es como la historia de lo que pasó con el M19. Ahorita me puedes preguntar más si querés. Y estos son elementos que ellos tuvieron acá, usaban. Esto es un mimeógrafo, que es como una fotocopiadora del momento, la grabadora, los radios de comunicación, la emisora que ellos tuvieron en la zona, en Cali, y fundamentalmente Siloé y el sector La Estrella, que era el campamento La Estrella. Era una cosa muy reconocida en la comunidad para los jóvenes estudiantes del resto de la ciudad que venían a prepararse allí para combatir. Hay algunas fotografías de milicianos combatiendo con la policía y el ejército acá en la loma, por ahí de pronto las vemos ahorita.
Y pues sentémonos para que ustedes pregunten. Pero le quiero a usted mostrar esta sala situacional, que es la sala situacional del conflicto, ¿cierto? No sé, lo que estás estudiando, ¿qué semestre llevas? Octavo semestre. Y entonces, me imagino que para ti van a haber cosas nuevas en todo este relato. Comenzamos con los invasores españoles que vinieron a usurparse pues todas las riquezas del país. Era una potencia en ese momento España, y vienen y someten a los indígenas, a muchos de ellos, no a todos, pero a muchos de ellos. Después traen esclavos porque los indígenas se rebelan y a explotar las minas y a trabajar para ellos. Entonces, toda esa situación de impuestos que cobran los españoles a los criollos y a la gente, a los indígenas, a la gente que vivía aquí, desatan varias guerras, porque siempre hemos vivido en conflictos. Y en la primera es en 1781, que es reconocida, que es José Antonio Galán, que es el primero que inicia con Manuela Beltrán como la guerra de los comuneros, ¿sí me entiende? La insurrección comunera. Después Simón Bolívar comienza a pensar en libertar pues a todos estos países del yugo español, y seguimos con más procesos. A principios del siglo XX, los gringos se meten a llevarse el banano de Urabá y varias partes del país. Entonces se crea un conflicto allí y matan muchos campesinos y muchos sindicalistas, y eso tiene que ver con la United Fruit Company, que es una multinacional norteamericana. Después de eso, entonces surgen las guerrillas liberales del llano con Guadalupe Salcedo, y ellos entran en un proceso con el dictador Rojas Pinilla de Paz y son ajusticiados en Bogotá, muchos de esos guerrilleros. Aquí se ven fotografías de eso. Después, en el 48, en abril, ¿qué pasó el 9 de abril en Colombia? El Bogotazo. Entonces Gaitán, y aquí hay muchas de las, aquí está Fidel Castro en Bogotá, el día del Bogotazo, ¿cierto? Y también hay una cosa que, sobre todo para las mujeres, muy interesante, aunque lo hizo un dictador. Están fotografías de la entrega de armas de las guerrillas liberales del llano, pero esta fotografía es muy importante, de esta cédula de ciudadanía, porque esta era la esposa del señor Rojas Pinilla, y fue la primera mujer que votó en Colombia, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos el proceso de las FARC, todo un proceso de conflicto. Hay una fotografía muy evidente de los periódicos, que es lo de Marquetalia, que prácticamente exterminan a las FARC y quedan como 8 insurgentes, incluido un tiro fijo, y de ahí ellos comienzan a resurgir y crean un ejército de casi 20.000 hombres. Hoy tienen como 7.000, pero llegaron a tener como 20.000 hombres, aunque paradójicamente nunca han estado cerca del poder, cerca de tomarse el poder, y el M-19 sí lo tuvo. Y también muchas fotografías de lo que ellos en algún momento crearon, que era la Unión Patriótica, que era un partido político que fue exterminado por los paramilitares y el gobierno colombiano. Y allí pues vemos a Bernardo Jaramillo Osa y otros candidatos de ese movimiento que fueron asesinados. Y aquí hay un cuadro muy importante. Ellos alcanzaron, a pesar de las muertes, de las amenazas, alcanzaron a tener 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes en todo el país. Pero ese movimiento está que resurge ahora con el proceso de paz. Y también vemos fotografías de todo el proceso de las zonas veredales, del proceso de paz, todo eso lo que hemos tenido. Y quisimos poner de yo voto no al plebiscito, y no impunidad, y no la FARC en el Congreso, porque el país está dividido en eso, ¿cierto? Entonces recuerde que el plebiscito lo ganaron por muy poco margen, pero la gente no está de acuerdo con las FARC, no está de acuerdo con el cuento de la paz. A lo mejor todo el mundo está de acuerdo, pero resisten a las FARC. Y aquí queremos dejar la historia. Este espacio para los extranjeros es muy importante porque ellos conocen un poco la historia del país. Entonces aquí hay otro grupo de insurgentes, el ELN, el EPL, en procesos de paz, que han avanzado por mucho tiempo, porque siempre el país ha estado en procesos de paz. Hay un movimiento que se llama el Ricardo Franco, que es un ala disidente de la FARC, Ricardo Franco, que también se une al M-19 y termina haciendo la matanza de Tacuelló en el Cauca. Y hay un movimiento muy interesante, muy genuino, que es un movimiento que se llamó el Quintil Lame, que eran indígenas que estuvieron pues combatiendo sobre todo en el Cauca, bueno, y en otras partes del país. Y acá tenemos una cosa que es muy parecida a la operación Navidad Limpia, con la diferencia que hubo más muertos, que es la operación Orion, la operación Mariscal,
en Medellín, en la Comuna 13, para sacar a las FARC. Entonces, muchos soldados, muchos policías, pero sobre todo lo que no pasó en Siloé, porque no habían paramilitares registrados, era el ejército y la policía la que hacía esos daños contra la población civil. Aquí en Medellín entra a jugar los paramilitares. Y los paramilitares, aquí hay una fotografía muy evidente de un paramilitar señalando, ¿cierto? Señalando y mostrando dónde ir a matar a la gente, dónde ir a capturar supuestamente milicianos. Se ven muchas fotografías y aquí esta es la famosa escombrera, y esta escombrera, ahí hay más o menos unos 180 o 200 cuerpos todavía del año 2002 que fueron enterrados en esa escombrera y que están a unos 80, 100 metros bajo tierra, que no han podido sacar ni nunca irán a sacar. La comunidad de Medellín está tratando de que eso sea un camposanto. Entonces la operación Orión, y esto es una cosa muy explícita del señor Uribe, que dirigió esto cuando era presidente, y dice: Álvaro Uribe Vélez, a mediodía visitaré la comuna número 13, donde nuestro gobierno empezó la construcción de la paz de Medellín. Y seguimos entonces en el proceso con los mafiosos, tanto los de Cali como los de Bogotá. No, los de Bogotá, los de Medellín, y de Cundinamarca pasó todo el carcel de Medellín con Pablo Escobar, y de ahí van haciendo todo ese proceso de los paramilitares, de los Castaños. Pero ahí hay una fotografía muy importante en el periódico, donde dice: Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada de Urabá, convivir. Ahí es donde realmente, bajo la ley, nacen los paramilitares en el gobierno del señor Uribe en la gobernación. Y aquí pues todos los paramilitares. Entonces más o menos eso ya es de los estudiantes caídos por el ejército, y tenemos pues entonces toda una ilustración de lo que es el conflicto colombiano en esta sala situacional.